El ministerio Centinelas de la Verdad y su director Wilson de León se complacen en extenderte una cordial invitación para que sintonices su emisora online, Radio La Voz de la Verdad, en la que podrás disfrutar de una programación variada, siempre enfocada en la predicación del Evangelio, con temas evangelísticos, proféticos, estudios de la Biblia, música cristiana y más. Recuerda, somos Radio La Voz de la Verdad, una emisora diferente con un mensaje de esperanza. Tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no lo pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis tiempos todo esté consagrado a tu poder, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él vendrá. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Gloria al Señor. Saludamos a cada uno de nuestros hermanos, a aquellos que nos escuchan en los estudios de Radio La Voz de la Verdad, que tiene un mensaje de fe, un mensaje de verdad presente, para así proclamarle al mundo y mostrar al mundo que solamente en Él, solamente en Cristo Jesús hay vida, y hay vida en abundancia. En esta hora, en estos momentos, vamos a hacer un estudio muy interesante de la palabra del Eterno, donde vamos a estudiar qué acontecimiento sucedió en el pueblo de Israel en el año 117 después de la muerte
de Cristo y después de la destrucción del templo de Jerusalén. Y ya la puesta en el exilio a todos sus dirigentes y gran parte de su población. A Trajano le sucedió a Adriano en el año 117, un amante del paganismo, por cuya causa las órdenes dadas contra los cristianos tuvieron un efecto desastroso. Si durante el imperio de Trajano no era lícito la profesión de cristiano, su sucesor la condenó, dando nuevo impulso al odio religioso, ya tan potente, de cuyas resultas se originaron tumultos y matanzas en muchas ciudades. Para colmo de desdicha, los gobernadores de las provincias no impedían la violencia ni los desórdenes, ya fuera para complacer al emperador, ya que por adquirir popularidad o porque tal vez participaran de las preocupaciones del vulgo. Eran momentos difíciles cuando aquellos que representaban al pueblo de Dios tuvieron que salir, tuvieron que huir hacia la montaña, pero luego aquellos que estaban dentro de las ciudades, principalmente dentro de la ciudad de Roma, que no pudieron salir. Allí pues los crímenes eran fuertes, donde los que dirigían no hacían ningún esfuerzo para controlar el desorden, para controlar la violencia y para controlar los tumultos que existían, de cómo la gente pues odiaba, rechazaba y perseguía a los cristianos por el simple hecho de que eran servidores del Eterno. Tales sucesos no duraron, sin embargo, mucho tiempo, debido a que al paso del emperador por Grecia, dos sabios cristianos de Atenas, Cuadrado y Arístides, le presentaron brillantes apologías, o también probablemente por las observaciones de Procursor de Asia Menor, quien se lamentó enérgicamente de los desórdenes promovidos por el populacho. Entonces Adriano publicó un edicto imperial amenazando con severos castigos a los que tomaran parte en aquellas manifestaciones ilegales y tumultuosas. Terrible, hermanos queridos. Allí se pronunció el emperador, en vez de proteger a aquellos siervos del Altísimo, entonces se pronunció porque los acusaban de que ellos eran los que producían los tumultos. Pero esto no se queda aquí, mis hermanos queridos. Entre los fragmentos que nos ha legado la antigüedad de la apología de Cuadrado, se encuentran las reputaciones de la tendencia de algunos que atribuían que los milagros que hizo Jesucristo venían de la magia, que los enfermos curados, dice Eusebio, y los muertos resucitados por Jesucristo manifiestan que este prodigios
no fueron aparentemente ni pasajeros, puesto que permanecieron sanos, vigorosos, muchos tiempos después de la muerte y de la resurrección de su médico. Y algunos han vivido hasta nuestros días. No hasta nuestros días de nosotros, sino hasta los días del escritor. Hasta hace algún tiempo se suponía que la apología de Arístides estaba perdida irremediablemente, pero hace poco el precursor Randall Henry descubrió en el monasterio de Santa Catalina del monte Sinaí un escrito siriaco que fue traducido y publicado por el mismo doctor Thomas Hawking. Afirmó de aquel escrito que si bien como apología es de poca importancia, como muestra de la decadencia de la Iglesia en el siglo II, tiene un gran valor. En ella podemos ver cómo la esencia del cristianismo fue transformándose paulatinamente por la acción de la controversia contra los antagonistas paganos. El cristianismo, que fue primadamente como revelación al pueblo semita, pasó gradualmente a ser la filosofía griega. Escuche bien esto, hermano. El cristianismo, que fue primitivamente una revelación al pueblo semita, pasó gradualmente a ser la filosofía griega. En esta apología ocupan un lugar importante la modestia, la caridad y las acciones de gracias a Dios. Los cristianos no sirven de testigos falsos, no niegan el depósito que les ha confiado, ni envidian los bienes ajenos, honran a sus padres, hacen bien a los conciudadanos, y cuando ellos emiten algunos juicios, lo hacen con rectitud. Sus esposas son castas y sus hijas modestas. A sus siervos y a los hijos de estos les persuaden a que se conviertan al cristianismo por el amor que les tiene, y cuando lo han efectuado les dan el nombre de hermano. Cuidan de los huérfanos y sufragan los gastos de entierro de los pobres, y si alguno de ellos está preso o abatido por causa de su fe, subviene a sus necesidades y hacen todo lo posible para conseguir su libertad. Cuando algún pobre de entre ellos no pudiere ser suficientemente socorrido a causa de la pobreza de los fieles, estos ayunan 2 o 3 días con el objeto de socorrerle con mayor eficacia. Los cristianos se manifiestan a toda hora. Los cristianos manifiestan a todas horas su gratitud a Dios, dándole gracias cuando comen y beben. Así que, hermanos queridos, estamos viendo la hermandad que existía en aquel tiempo, la unidad que había dentro de los hermanos, aquellos que representaban el pueblo del Eterno. Los judíos, animados por el odio más violento contra los romanos, de la firme esperanza era un libertador material, intentaron rebelión a finales del reinado de Adriano. Ya 15 años antes se había sublevado en masa, aprovechándose en la ausencia de las ocupaciones de Trajano, con los partos desde el Asia hasta Mesopotamia. Habían degollado a más de 5,000 paganos.
satisfaciendo así su deseo de venganza con actos execrables. Adriano entonces general, había ahogado aquel movimiento con inconcebible crueldad. Al año siguiente, Adriano fue nombrado emperador y uno de los primeros cuidados fue el de aplastar para siempre aquella nación revoltosa. Con este objeto prohibió la circuncisión, la observancia del sábado y la lectura de la ley, amenazándolo en convertir a Jerusalén en colonia romana. Terrible, mi hermano. Durante algunos años los judíos soportaron aquella tiranía, pero con la confianza de que pronto aparecería el Mashiach esperado en el año 131, creyeron realizada esta esperanza. Un judío llamado Balcoba presentóse como el libertador anunciado según la profecía de Balaán, según Número capítulo 24, versículo 17. Dio el título del Hijo de las Estrellas y fue protegido por el rabino más instruido y más popular de su tiempo. Sugiérenle los no cristianos, siguiéronle los judíos no cristianos, los galileos y los samaritanos, convirtiendo Palestina en un teatro de violencia y de matanza. Poniendo en práctica la táctica de guerrilla, los judíos pudieron resistir a las legiones romanas tomadas por sorpresa, aunque el costo de la población indefensa fue elevadísimo. El general Sexto Julio Severo, legado de Adriano, destruyó pueblo entero y ejecutó a todos los jefes de la insurrección. El historiador romano Diocasio estima en casi 1 millar de número de aldeas destruidas, en más de 500,000 los judíos sacrificados. Jerusalén fue arrasada una vez más hasta sus cimientos. La represión fueron feroz e implacable. Las tropas romanas impusieron las políticas de terror, matando y esclavizando a los prisioneros de sus ruinas. Surgió una nueva ciudad llamada Elía Capitolina, en honor al emperador Helio Adriano, en la que se vedó la presencia de judíos bajo la pena de muerte sobre toda la puerta meridional. El gobernador Tineo Rufo mandó colocar la figura de una cabeza de un cerdo junto con los judíos. También los cristianos de origen judío fueron excluidos de Jerusalén, convertida ahora en la gentil Elía Capitolina, repoblada con soldados veteranos de origen romano, esclavos manumítidos, griegos y fenicios de Siria. En el lugar del antiguo templo se alzó el santuario de Júpiter Capitolino. No podía caber mayor desgracia para el pueblo hebreo. Sus esfuerzos heroicos no habían valido para nada, sino todo lo contrario, agravó en mucho su situación y marcó su destino histórico para siempre. En la guerra había perdido al rabino Alquiva, cerebro ideológico de la rebelión, apresado y muerto por Lacio Frantesis, conocido por el ser el primero en haber ordenado de forma sistemática el material de la Mishnah, conjunto de normas
decisiones, comentarios e interpretaciones de los doctores de la ley. Terrible, hermano. Ni siquiera el nombre de la provincia debían recordar al pueblo expulsado. En lugar de Judea fue llamada en adelante Siria Palestina. Controlada por un legado consular, la guarnición romana fue ampliada con otra legión. De esta manera, 2 legiones permanentemente iban a controlar y a mantener segura la zona y evitar nuevas revueltas o conatos de rebelión. En el norte del país pudieron sobrevivir los judíos huidos de Judea, y en la ciudad de Tiberíades se formó un nuevo centro espiritual con la sede del sumo sacerdote. Fue entonces cuando los judeos cristianos abolieron las costumbres de la circuncisión, que marca la ruptura definitiva con su pasado judío. Jerusalén dejó de ser capital espiritual de judíos y cristianos. Estos se propagaron a partir de Antioquía, Éfeso, Alejandría, Roma y Constantinopla. Aquí vemos, hermanos queridos, aquí nos está diciendo la historia, que la circuncisión no fue abolida por Cristo con su muerte. Aquí nos está recordando que guardar, reposar el día de sábado no fue abolido por Cristo en su muerte. La lectura de la ley, a la cual le llamamos la lectura de la Torá en su parashá, no fue abolida con la muerte de Cristo. Hermanos queridos, la historia está ahí y nos está dando en la cara. Y aquel imperio que aplastó aquella sedición, aquellos hermanos que se levantaron en tiempo de Adriano en el año 131, año 117, 131, aquellos hermanos estaban hastiados por Roma. Aquellos hermanos estaban siendo controlados por Roma y ellos se rebelaron en busca de su liberación. Aquí vemos y hemos escuchado cómo y de qué manera el emperador Adriano pues le quitó al pueblo de Dios lo que Dios le había dado. Lo desplazó como un pueblo del Eterno. Lo desplazó como un pueblo que le servía a Dios. Y luego le cambió el nombre a sus ciudades. Y a sus hijos lo expulsó de su tierra y llevó en su lugar a los que eran de él, a los romanos. Como los judíos hacían sacrificios a su Dios con animales limpios, cordero, tórtola, paloma, toro, entonces en la entrada le pusieron la cabeza de un cerdo, diciéndole, hermanos queridos, ya este pueblo pasó a Roma. Así es que vemos que nos han engañado, diciéndonos de que todo fue clavado en la cruz y fue una vil mentira. Los resultados de tan terrible insurrección fueron probablemente favorables a la iglesia, los cristianos. Tantos judíos como griegos, habiéndose negado desde el principio a juntarse con los rebeldes, y esta actitud les había acarreado terribles persecuciones por parte de los partidarios de Bar Kokhba. No obstante, consiguieron
que fuera de todos sabido que la causa de los judíos era completamente distinta a la de los cristianos. Así que estamos entendiendo, hermanos, estamos viendo que los cristianos que hoy, el pueblo cristiano que hoy vemos, se ha dispersado, pero muy lejos del pueblo judío, que es de donde ellos vienen. Porque se dicen ser cristianos porque son seguidores del Mashiach, son seguidores de Cristo. Pero Cristo fue judío, nació en un pueblo judío, vivió en un pueblo judío y murió en el pueblo judío. Así que seguimos leyendo y dice que por todas estas razones la iglesia gentil cristiana sacudió la pesada autoridad. Escuche bien esto, hermano. Por estas razones la iglesia gentil, la iglesia de los gentiles, que es el cristianismo, la iglesia cristiana, sacudió la pesada autoridad de los judeocristianos, cuyos ancianos y obispos o pastores, que desde Santiago se habían seguido sin interrupción, fueron sustituidos por dirigentes cristianos procedentes del mundo pagano. Además, las leyes de Adriano obligaron a muchos judíos cristianos a dejar las costumbres mosaicas, aquellos que a pesar de todo quisieron permanecer fieles a sus tradiciones, atravesaron el Jordán y se fueron a unirse con la iglesia de Pella. Esta fusión dio origen a dos sectas, los nazarenos y los ebionitas. Primeramente, la palabra nazareno era empleada en señal de desprecio y usada por los judíos al tratarse de los cristianos. Más tarde, solo se le empleó para señalar a los cristianos judaizantes. Los ebionitas pobres injertaron el dogma cristianos varias especulaciones, injertaron en el dogma cristianos varias especulaciones filosóficas. Se les puede considerar como gnósticos judíos y al mismo tiempo destacaban por las autoridades de su vida. Así que, hermanos queridos, en estos momentos hemos escuchado y estamos viendo cómo y de qué manera pues se separó el pueblo de Dios, que viene siendo el pueblo judío, y entonces eso seguido por el pueblo gentil, que es los gentiles, a lo que también muchos hoy le llaman o le llamamos la iglesia cristiana. Así es que vamos a dejarlo aquí. Luego, después, en otra ocasión, continuaremos con este interesante estudio de la palabra y esta historia que muchos hermanos y amigos no conocen. Porque todo aquel que decide de continuar o volver a sus raíces, que es el pueblo judío, entonces se atienen diciendo que todo fue cambiado y que todo fue eliminado por Cristo en la cruz. Así que, hermanos queridos, le agradezco su gentileza de estudiar conmigo este día, estudiar la Biblia como la palabra del Eterno. Que Dios le bendiga y vamos a orar para así finalizar. Ven, bondadoso Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. Te suplicamos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos a amarnos como hermanos. Ayúdanos a querer a nuestros hermanos, preocuparnos por ellos
y que volvamos a instituir en nosotros lo que era la iglesia primitiva, que nadie tenía más que el otro porque todos poseían lo mismo, y el que tenía más daba para que el que no tuviera pudiera comer. Permite, Padre, que podamos vivir una vida de piedad y que podamos mostrar al mundo nuestro testimonio vivo de que te servimos y te adoramos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos estos favores. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Que el Eterno los bendiga rica y abundantemente. Y nos vemos en la próxima ocasión. Bendiciones.